Doctor, vamos a hablar ahora sobre los juanetes, porque es importante que muchas mujeres, en este caso, tienden a sufrir más de los juanetes, pero ahora, y quiero que me corrijas, sacaron un dispositivo que se pone dentro de los dedos para mantener el dedo elongado hacia afuera. Cuéntame un poco de esa terapia, por qué las personas sufren de este tipo de patología y cuáles son sus efectos secundarios. Vale, perfecto. Bueno, los juanetes, el término médico es el hallux valgus. Básicamente es una deformidad en los dedos, en donde el dedo gordo se desvía hacia afuera y puede ir empujando el resto de los dedos hacia afuera. ¿Ok? Básicamente las causas son multifactoriales. Cuando hablo de multifactoriales, que pueden haber factores internos y factores externos. Cuando hablo de internos son inherentes al propio paciente, es decir, alguna carga genética, y siempre vamos a ver, cuando ves a alguien con un juanete, siempre va a haber, o busca a alguien en la familia y le vas a preguntar. Si tú le preguntas, ¿quién tiene juanete en tu casa? Y va a decir, claro, bueno, mi mamá, mi tía, mi hermana, alguien. Entonces hay un factor genético relacionado con el juanete. También hay factores externos, como el uso de calzado, sobre todo calzados muy cerrados adelante. Muy puntiagudos. Correcto, muy puntiagudos, y lo veo mucho en las mujeres, sobre todo que tienen que ir al trabajo con tacones, con zapatos muy puntiagudos. Y tengo entendido que esa cierta inclinación hace que haya más incidencia en el dedo gordo con esta afectación. Correcto, sí, porque básicamente al tú levantar el talón y tener un zapato muy cerrado adelante, pues el pie cuando cae se impulsa un poco hacia adelante y comienza entonces a desviar ese dedo gordo hacia afuera, ¿ok? Porque lo comprime mucho la parte de adelante y se desvía hacia afuera. Entonces comienza una prominencia en la base del dedo gordo, y eso es lo que en realidad molesta. La presión que hace el zapato sobre esa prominencia ósea es lo que empieza a molestar, porque hay estructuras nerviosas y vasculares que al comprimirse producen dolor. Ahora, doctor, hablando sobre la deformación, ¿qué se forma allí? ¿Hay una deformación del hueso? ¿Se forma un sobrehueso, por decirlo de esta manera? Porque no tendrá su término médico, pero yo por mi ignorancia. ¿Se forma un sobrehueso allí para hacer esa deformación? Sí, esa prominencia, el término médico se conoce como bunion, y es básicamente esa presión que hace el zapato, produce como un crecimiento de la cabeza del primer meta. El meta son los huesos que están justo por detrás del dedo gordo. A ver, y eso es lo que hace entonces, esa prominencia es lo que produce el dolor. Ahora bien, alrededor de los juanetes se han creado muchos mitos. Y vas a escuchar por ahí, siempre vas a escuchar por ahí, le digo mucho a mis pacientes, no, yo no me opero eso porque eso duele, no te operes eso porque vas a quedar mal, o no te operes eso porque eso se reproduce, o ponte estos separadores digitales que eso me ayudaron bastante. ¿Pero son efectivos esos separadores? Bien, hay que entender que este problema, esta patología, es progresiva y deformante. Al ser progresiva y deformante, todas estas ortesis, estos separadores interdigitales, lo que enlentecen es el proceso, ¿ok? Pero una vez que comienza, es muy difícil, porque ahí comienza una deformidad y comienza un problema de tracción, hay una alteración entre hueso y tendones, y eso es lo que hace que la enfermedad progrese, ¿ok? Entonces, estos separadores digitales lo que hacen es enlentecer. En los casos iniciales, como los juanetes leves, ¿ok? Porque de acuerdo al grado de deformidad, los clasificamos en leve, moderado o severo. Y obviamente los severos no has visto esos pies todos deformes, sí, todos complejos, son casos muy severos. Pero los casos leves, estos separadores digitales, de hecho hay ortesis que separan completamente el dedo gordo y lo ponen hacia adentro. Y esto lo que hacen es que enlentecen un poco y mejoran el dolor en el paciente, porque es el principal motivo de consulta. Y es importante tocar el tema, en este caso hablando de los juanetes, que nada más hay una deformidad en ese dedo, al lado del dedo gordo, o consiguiente puede haber una en la parte de afuera, pues, por decir, donde está el dedo pequeño. Sí. Cuando hablamos de juanete como tal, nos basamos básicamente en el dedo gordo. Okay. A medida que la deformidad avanza, el dedo gordo comienza a irse hacia afuera, y recuerden que afuera tenemos los dedos pequeños. Y entonces el dedo gordo tiene dos cosas: o empiezan a desplazar los otros dedos también hacia afuera, o se empieza a meterse por debajo del segundo,
o por encima del segundo, y entonces empieza ese segundo dedo que lo ves montado sobre el primero. Esas son ya las enfermedades severas. Hay un juanete del dedo pequeño, como dices tú, que se llama juanetillo de Sastre, que es más o menos lo mismo. Estamos aprendiendo algo nuevo, el juanetillo de Sastre. Sí, y el nombre es curioso porque se vio mucho en eso, en los sastres. Antes doblaban mucho las piernas y hacían esto con los costureros. Ajá. Le daban al pedal, pero doblaban las piernas y apoyaban mucho la parte de afuera en el piso. Y a la larga comenzaban a hacer esas deformidades en el quinto dedo y esas prominencias óseas. Por eso se le llama el juanetillo de Sastre, porque se veía mucho en la época colonial, se veía mucho en eso, en los sastres. Pues. Doctor, y hablando sobre la manera como se corrige este tipo de patología, me gustaría que explicara un poco cuál es el proceso, porque tengo entendido que abren por un lado y hacen un proceso, no sé, de raspazón o... Usted sabe más, explíqueme, por favor. Sí, fíjate que antes, recuerda que hablamos que esa prominencia ósea se llama bunio, y antes lo que se hacía es que, bueno, quitamos el bunio y ya está. Eso es lo que antes se pensaba, ¿ok? Hoy en día sabemos que no es tan así, y creo que eso fue una de las causas, y ahí empezaron los mitos del juanete, porque raspábamos solo el hueso, y entonces el problema es que se reproducía nuevamente la deformidad, ¿ok? No tratábamos completamente la deformidad. Y es tal vez donde empezó el tema de que no te operes eso porque vuelve a salir, ¿ok? Entonces hoy en día entendimos que si se hace lo que se tiene que hacer en el juanete, pues no debe volver a salir, ¿ok? El juanete no se reproduce si la técnica es adecuada. Pero fíjate que aquí comienza el dilema, que es cuál es la técnica más adecuada, porque hoy se han descrito muchísimas técnicas quirúrgicas con respecto al juanete. Y mientras más avanza la medicina, menos invasiva se vuelve, ¿ok? Y hoy en día hay técnicas mucho menos invasivas, que son las técnicas MIS, como dicen por ahí, que son mínimas invasivas. O sea, que ahora no abren. No abrimos tanto, no abrimos tanto, ¿ok? Y lo que hacemos son cortes en los huesos para tratar de enderezarlo, y ahí trabajamos no solo, hacemos lo que se llaman osteotomías, que son los mismos cortes en los huesos, y tratamos de enderezar la deformidad, para tratar de que el dedo quede lo más derechito posible, ¿ok? Precisamente antes se pensaba de que, bueno, dolía mucho, y era porque en realidad era una cirugía, porque las incisiones que se hacían eran cercanas a nervios, y obviamente eso producía mucho dolor. Sí. Hoy en día hay técnicas de bloqueos a nivel de la garganta del tobillo. Cuando hablo de bloqueo es que ponemos anestesia en la garganta del tobillo, y esto hace que el paciente inclusive pueda salir caminando al mismo día de la cirugía. O sea, que puede haber una recuperación, pero como es ambulatoria, la persona puede salir hasta caminando. Sí, desde el mismo día. ¿Ok? Ok, lo más importante de todo es saber de que lo mejor de este planteamiento en lo que es la parte de los juanetes, yo pienso que es el saber de que a la hora de sufrir de este tipo de patología, en este caso de los juanetes, que se va degenerando a través del tiempo, no dejar que llegue tan avanzado para que la cosa sea más fácil, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, y esto es muy importante lo que estás comentando, porque una de las cosas que yo le digo a los pacientes es que, mira, el juanete se trata cuando duele. Si no duele, hay personas que tienen esos pies súper deformes, no les duele y están tranquilos. Entonces, es lo primero que yo le digo a los pacientes. Si se va a operar un juanete por estética, yo sí los recomiendo que lo piensen bien, porque hay que saberlo tratar. Y mi principal indicación es eso, que duela el juanete o que empiece a deformar los dedos menores. Básicamente es mi indicación en el tratamiento. Bueno, lo importante es saber de que si los hombres tienen juanete, déjese pero mira, una mujer con juanete, mira, un pie feo es feo. Mira, vamos a un corte y ya regresamos con más de tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer. Hoy hablando de traumatología, ortopedia a través de los pies y el tobillo. Y lo más importante, siempre tocando los mejores temas para ti. www.caraotaradio.com, @caraotaradio, @Elio Gutiérrez. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez, aquí hablando con mi pana, el doctor Francisco Rondón. Él es traumatólogo ortopedista y bueno, estamos hablando sobre las lesiones de los pies, hablamos de los juanetes, hablamos de la lesión del tobillo, en este caso hablamos sobre el esguince, pero doctor, ¿quién más que usted para hablarnos de otro tipo de lesión a través de su experiencia, tanto en el pie como en el tobillo, que son los más recurrentes? Sí.
Bueno, otra de los problemas comunes que veo en la consulta es lo que se llama la fascitis plantar. Y lo vas a escuchar mucho por ahí. Es que yo tengo fascitis plantar o tengo espolón. Vas a escuchar por ahí, no, es que a mí me duele el talón porque a mí me diagnosticaron espolón o a mí me diagnosticaron fascitis, y lo veo mucho en corredores. Claro, vamos a hablar de eso más adelante. Y fíjate que eso es básicamente un dolor en la parte de abajo del talón, en la parte de la planta del pie, pero atrás, en el talón. Y es ese dolor matutino en las mañanas, y es el paciente que me dice, doctor, cuando me levanto de la cama y voy a dar los primeros pasos, el dolor es insoportable. Pero pasa que como que el pie entra en calor, camina un poquito y calma un poco el dolor. Pero al final del día vuelve otra vez el dolor. Y entonces, lo primero que piensan los pacientes es que tengo un espolón. Y eso también empezó a cambiar con la cirugía de pie y tobillo. Porque antes se pensaba que cuando le hacían la rayos X al paciente y veían la puya ahí, el paciente decía, ahí está la puya, y eso es lo que me duele, y hasta que no quitemos esa puya, pues no voy a mejorar el dolor. Y eso cambió un poco, porque comenzamos a entender de que lo que se inflama y lo que pasa en la fascitis, como su nombre lo indica, es que se inflama algo que se llama la fascia plantar. Y la fascia plantar es un tendón largo que sale desde el talón hacia la base de los dedos. Y prácticamente es el que le da cierto grado de amortiguación y forma uno de los formadores del arco plantar. ¿Qué pasa? Cuando hay mucha tensión en la fascia plantar, sobre todo en su origen, pues comienzan a producirse lesiones pequeñas en su origen y producen calcificación. Y es lo que se conoce como el espolón calcáneo. Pero esa tensión empezamos a entender que, y comenzamos a ver, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que produce la tensión en esa fascia plantar? Y comenzamos a ir un poco más arriba. Y sucede que atrás hay un tendón que se llama el tendón de Aquiles. Todos conocemos el tendón de Aquiles que está allá atrás. El que en la película le metieron la flecha allí y se jodió. Por eso se llama tendón de Aquiles, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que comenzamos a darnos cuenta de que en la mayoría de los pacientes que tenían ese dolor en el talón, ese tendón de Aquiles y esos músculos que forman el tendón de Aquiles, que son los conocidos como las batatas, ¿ok? Los músculos que forman la batata, esos músculos de ese tendón de Aquiles estaban cortos. Y cuando nos dimos cuenta de eso, bueno, empezamos a entender que está el problema. Que el problema era el acortamiento de esos músculos del complejo gastrosóleo Aquiles, de esa batata, de esos músculos de la batata y de ese tendón de Aquiles. Y comenzaba una cadena. Al acortarse esos músculos, producía tensión sobre la fascia plantar y ahí comenzaba el dolor. Entonces comenzamos a cambiar la dinámica y comenzamos a cambiar la expectativa con respecto al dolor y la fascitis plantar. Porque antes todo espolón y toda fascitis plantar, vamos a operarla porque hasta que no quitemos o raspemos ese hueso, pues entonces no vamos a tener solución. Y comenzamos a cambiar la cosa y dijimos, no hay que operarlo, sino que necesariamente si el problema es la tensión de los músculos, pues hay que estirarlo. Claro. Y ya está. Y entonces entendimos de que básicamente el tratamiento para este problema era el estiramiento del Aquiles. Y prácticamente eso fue como cambio en 360 grados en cuanto al tratamiento del espolón y la fascitis, porque entendimos que el problema era simplemente estirar el músculo y pues muchos de los pacientes dijimos, bueno, pero ven acá, doctor, esto a todo el mundo se lo han operado y ahora usted me está diciendo que tenemos que estirar el músculo. Y pues sí. Y muchos pacientes se sorprenden. Y más que todo también por la rigidez, quizás a la falta de ese estiramiento o de movimiento. En este caso hablemos de que al paciente le hace falta el estiramiento del músculo, es porque quizás en su día a día, en el planteamiento de su cotidianidad en caminar, no hacían el correcto movimiento para tener estiramiento de este músculo, ¿no? Sin duda. Hay rigidez y se forma esa tensión. Sin duda. Entonces, ¿por qué duelen las mañanas? Porque básicamente cuando nosotros dormimos, el pie cae. Nosotros no dormimos con el pie hacia arriba, simplemente el pie siempre está caído. Entonces cuando está caído y nos paramos en la mañana, todo ese músculo está corto, está contracturado. Ese tendón de Aquiles está contracturado y esa fascia está contracturada, está tensa. Damos esos primeros pasos y duele porque está tensa. Y a medida que pasa el día, ese músculo relaja un poquito y por eso calma un poquito el tendón o la fascia cuando damos esos pasos. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a los pacientes? Estirar. Estirar, como dices tú, no estiramos bien, sobre todo en estos atletas de fines de semana, que bueno, me voy a trotar, no estiro bien, ya sea antes o después del ejercicio,
y comienzan esos problemas. Y fíjate que es bueno tocar este tema, doctor, y sobre todo estas personas que se conectan a través de nuestra página, es el hecho de que muchas personas a la hora de hacer cualquier tipo de actividad física, independientemente cuál sea, en este caso hablemos de los corredores, trotadores, caminadores, debe haber un previo calentamiento de los tobillos, hacer previo calentamiento de las piernas, estiramiento de las pantorrillas, cuádriceps, femoral, porque es importante el calentamiento para evitar este tipo de lesiones. Y lógica, bueno, no deberían ni decirlo, porque si lo hacen, van a verlo. No lo hagan, no lo hagan. No lo hagan. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Estamos aquí para ayudar a la gente precisamente eso. Y es lo que lo que tú dices es exactamente lo que yo le recomiendo a los pacientes. Tienen que estirar y tienen que durante el proceso de calentamiento, el estiramiento es fundamental. Antes y después del ejercicio. Porque una precisamente las preguntas muchos de los pacientes, bueno, doctor, y ahora yo no voy a poder hacer ejercicio más nunca. Claro. ¿Ves? Entonces, es lo que yo le digo. No, claro que sí lo puedo hacer, solo que tiene que estirar durante todo el día, hacer los ejercicios de estiramiento de ese músculo, y si va a hacer ejercicios, ya sea que va a trotar, va al gimnasio o algo por el estilo, tiene que hacerlo, además de todo ese pocotón de veces que tiene que hacerlo en el día, tiene que hacerlo antes del ejercicio y después del ejercicio. Y es importante tocar el tema, doctor, que muchas personas a veces no lo entienden, que desde el punto de vista profesional siempre hay que buscar a especialistas. En este caso, hablemos de lesiones de tobillo, rodilla, pie, porque lo más importante siempre es visitar al que está acorde a su lesión. En este caso, como comenzamos el tema, siempre es importante tocar este tipo de planteamientos cuando las personas sufren este tipo de patología y, lógicamente, ir donde el profesional, aquí en este caso hablemos del doctor Francisco, que es traumatólogo ortopedista. Bueno, vamos a un corte, ya regresamos con más de tu programa Carauta Radio Fitness con tu personal trainer, conectado a través de www.carautaradio.com, @Elio Gutiérrez y @Carauta Radio. Con tu programa Carauta Radio Fitness ya en su bloque final, y bueno, ya para terminar con el doctor, antes de hacer sus recomendaciones y su análisis, me gustaría que resumiera brevemente la patología del pie plano, sus consecuencias, si tiene algún tipo de tratamiento, si mejora, bueno, usted sabrá. Sí, bueno, lo más común es el pie plano infantil, lo veo mucho, son los papás que me llaman a sus niños porque tienen como ese pie aplanado, pie chato o pie como esplayado. Lo que me dicen, no, doctor, es que los pies de mi niño son como esplayados o el tobillo está hacia afuera. Y eso puede tener consecuencias a largo plazo a nivel de cadera. Sin duda, cadera a nivel de rodilla, porque el eje de carga se desplaza hacia un lado y eso puede traer consecuencias a la larga. Entonces, ¿qué es un pie plano? Es básicamente la ausencia del arco plantar medial. El pie, si lo vemos desde un punto de vista, si vemos el pie desde el frente, vemos tres arcos. Un arco por dentro, que es el arco interno, y un arco por fuera, que es muy poco perceptible, que es el arco plantar lateral o de afuera. Cuando el arco plantar que está por dentro del pie desaparece, es lo que se conoce como pie plano. A diferencia de todo lo contrario, que cuando es demasiado arco es lo que se conoce como un pie cao. Entonces, el que está en el medio es un pie normal. ¿Ok? Entonces, hay algo que se llama un pie plano fisiológico. Cuando nacemos, cuando nacemos, tenemos demasiada grasa en esa parte de adentro del pie, en la parte plantar. Y es lo que se llama la grasa plantar. Y eso lo ven todos los niños. Y por eso es que de repente tú dices, bueno, pero es que ese niño tiene pie plano, porque los niños chiquiticos, sobre todo cuando empiezan a caminar, no, que tiene pie plano, no, es que simplemente tiene mucha grasa plantar. Y esa grasa, a medida que va creciendo el pie, se va absorbiendo. Entonces, hay un músculo que es uno de los principales formadores del arco plantar medial, que es el tibial posterior. Ese músculo nace inmaduro, ¿ok? Y hasta cierta edad puede esperar que madure. ¿Okay? Que agarre su madurez, que agarre su tono adecuado, y más o menos a los 6 años. Pero básicamente es un factor genético, este tipo puede ser familiares directos, abuelo, bisabuelo, que el niño en este caso nazca con el pie plano, ¿no? Sí. Ahora, y eso es muy importante lo que tú dices, porque es lo que yo le explico a los pacientes. El niño que va a ser pie plano, va a ser pie plano, ¿ok? Y de por vida usa zapatos especiales. A eso vamos. Póngale lo que usted le ponga, va a ser pie plano. Lo veo mucho en padres que me dicen, no, es que yo fui pie plano, me pusieron unos zapaticos y corregí. No, es que ese pie iba a corregir. Indistintamente de lo que se pusiera. Ahora, hoy en día, como te estaba comentando fuera del aire, somos un poquito más agresivos con los niños con pie plano. Entonces pensaba que el niño con pie plano que no dolía,
pues se dejaba quietecito. Hoy entendimos que esos niños que dejamos con ese pie plano que no dolía son los adultos del día que tienen un pie muy doloroso y que tienen que estar cambiando calzado casi que cada 3 meses, cada 4 meses, porque lo desbaratan, ¿ok? Entonces hay cirugías poco agresivas, menos invasivas, son cirugías ambulatorias, como son técnicas quirúrgicas que el niño puede salir caminando desde el primer día. Y pues, como son tan sencillas, son lo que más se recomienda. Claro, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo a los padres que tienen un niño con pie plano ante este problema? Y generalmente quien hace el diagnóstico es el pediatra del niño. Ante este problema siempre vayan a un facultativo porque, insisto, son causas multifactoriales, como tal vez acortamiento de otros tendones que están alrededor del pie, como precisamente lo que hablamos del acortamiento del Aquiles. Doctor, y yo que he escuchado que ese tipo de pie se opera, ¿qué beneficio puede tener esa operación? Sí, en el niño sí, sin duda. Sobre todo si el pie plano es doloroso, pues claramente la indicación es quirúrgica. ¿Qué consecuencias? Nada, mejoría. Lo que hace es prácticamente el niño sale caminando con arco plantar y pues lo que se hace es que como todavía este pie tiene potencial de crecimiento, es un pie que ahora va a crecer con arco plantar, ¿correcto? Y de tal manera de que obviamente va a crecer con otro eje de carga, con otro eje mecánico, eso mejora toda la pisada y pues obviamente mejora el eje de carga de la persona. ¿Su recomendación entonces en este caso, si tiene niño plano? Llevarlo a su traumatólogo de confianza. Ok, ya sabes, mi pana Francisco. Doc, bueno, ¿quién más que usted para hacernos un resumen de sus recomendaciones, en dado caso de que las personas, como hemos hablado, de este tipo de patología, cómo evitarla y lógicamente dónde ve usted y su red y su teléfono? Bueno, ante cualquier problema, ante cualquier esguince, dolor, siempre lo que les recomiendo, acudan a su especialista de confianza, sin duda. Mis redes sociales, pues DR Francisco Rondón, Francisco Rondón por Instagram, y mi correo electrónico de DR Francisco Rondón, me pueden contactar por ahí, por Twitter, @FranRondón83. Bueno, ya saben entonces, gracias Doc por haber estado con nosotros. Y lo más importante, hasta aquí nuestro programa el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, porque realmente este maravilloso equipo que me acompaña lo hacemos con cariño para ustedes. En la gerencia de producción, nuestra amiga Mirla Castellano, en la producción de programas Daniel y Camargo, en los controles, haciéndolo muy bien, colocando la mejor música, mi pana Jaylin, y quien te habló con cariño, tu personal trainer, Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente 1462. Bueno, señores, mañana es martes, conectados siempre con la buena vibra, y recuerden siempre evitar a la gente tóxica. Chau, chau.